Hola, bienvenidos a Hablar con Sentido. Yo soy Ricardo Gutiérrez y hoy te voy a hablar de la libertad de expresión y el peligro que está corriendo actualmente. Comencemos. La libertad de expresión, un pilar fundamental de las sociedades democráticas, es más que un derecho. Es la base sobre la que se construyen la libertad y la dignidad humana. Este concepto, tan arraigado en el pensamiento contemporáneo, tiene una historia rica y compleja que refleja la evolución de las sociedades a lo largo de los siglos. Desde las antiguas civilizaciones hasta la modernidad, la libertad de expresar nuestras ideas, pensamientos y opiniones ha sido un motor de cambio social, político y cultural. En este vídeo, exploraremos los orígenes de la libertad de expresión, su desarrollo a través de la historia y cómo ha llegado a ser lo que es hoy, especialmente en contextos como el de los Estados Unidos, donde la primera enmienda garantiza este derecho fundamental. La noción de libertad de expresión, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones. Sorprendentemente, uno de los primeros registros del concepto se encuentra en la Atenas del siglo V a.C. Aquí, la idea de parresia, hablar abiertamente, era un derecho valorado y respetado en el ágora, el centro de debate político y filosófico. Este concepto no solo permitía a los ciudadanos atenienses expresar sus opiniones libremente, sino que también era esencial para el funcionamiento de su democracia directa. En Roma, la libertad de expresión era igualmente relevante, aunque su enfoque era más legalista. La libertas, término latino que refleja tanto la libertad personal como el derecho a hablar, se consideraba un pilar de la República Romana. Aunque estos derechos no eran absolutos y estaban sujetos a limitaciones, establecieron un precedente importante para las futuras generaciones. Sin embargo, fue durante la Ilustración Europea cuando la libertad de expresión comenzó a tomar una forma más cercana a la que reconocemos en la actualidad. Filósofos como John Milton en Inglaterra, Voltaire en Francia, y posteriormente, los teóricos de la Revolución Americana, expandieron y defendieron la idea de que la libre expresión de ideas era esencial para el progreso de la sociedad y el bienestar de sus ciudadanos. La Ilustración, un movimiento intelectual y filosófico que floreció en Europa durante los siglos XVII y XVIII, jugó un papel crucial en el desarrollo de la idea de la libertad de expresión. Pensadores como John Locke en Inglaterra y los enciclopedistas en Francia, con figuras destacadas como Diderot y Voltaire, abogaron por la libertad de pensamiento y expresión como herramientas esenciales para el progreso humano y la lucha contra el despotismo. Estas ideas sentaron las bases para las revoluciones democráticas en ambos lados del Atlántico. En los Estados Unidos, la libertad de expresión se convirtió en un derecho constitucional con la adopción de la primera enmienda a la Constitución en 1791. Esta enmienda, parte de la Carta de Derechos, prohíbe al Congreso hacer leyes que restrinjan la libertad de expresión o de prensa. La inclusión de esta enmienda refleja la fuerte influencia de las ideas ilustradas y la importancia que los fundadores de la nación dieron a la libertad individual y a la participación activa en el gobierno. A lo largo de los siglos XIX y XX, la libertad de expresión en Estados Unidos fue definida y redefinida a través de numerosos casos judiciales. Estos casos han abordado cuestiones desde la libertad de prensa hasta el derecho a protestar, pasando por la censura gubernamental y la libertad académica. La jurisprudencia estadounidense en este ámbito no solo ha influido en la legislación nacional, sino que también ha servido como modelo para otras democracias en todo el mundo. La historia de la libertad de expresión en Estados Unidos está marcada por varios casos judiciales trascendentales que han ayudado a definir y ampliar este derecho fundamental. Schenck vs. Estados Unidos, 1919, este caso estableció el famoso test de peligro claro y presente. Charles Schenck fue condenado por distribuir panfletos que instaban a la desobediencia al reclutamiento militar durante la Primera Guerra Mundial. La Corte Suprema sostuvo que en tiempos de guerra, expresiones que serían toleradas en tiempos de paz podrían ser restringidas. New York Times CEO vs. Sullivan, 1964, este caso es fundamental en la protección de la libertad de prensa. Estableció que para que un funcionario público gane una demanda por difamación, debe probar que la declaración fue hecha con malicia real, es decir, con conocimiento de su falsedad o con desprecio temerario por la verdad. Tinker vs. Des Moines Independent Community School District, 1969, extendió la protección de la libertad de expresión a los estudiantes en las escuelas.
La Corte sostuvo que los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales a la libertad de expresión o expresión en la puerta de la escuela. En el siglo XXI, la libertad de expresión enfrenta desafíos y oportunidades únicos, especialmente en la era digital. La llegada de Internet y las redes sociales ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, permitiendo que las ideas y opiniones se difundan rápidamente y a una escala global. Sin embargo, esto también ha generado nuevas cuestiones sobre los límites de la libertad de expresión. La era de la información ha traído consigo la problemática de las noticias falsas, la desinformación y el discurso de odio en línea. Estos fenómenos plantean preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la moderación de contenido y la tensión entre la censura y la libertad de expresión. Otro desafío importante es el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Con la capacidad de Internet de difundir información personal rápidamente, los tribunales y legisladores luchan por proteger ambos derechos sin inhibir indebidamente a uno u otro. La globalización del discurso en línea ha llevado a una mayor conciencia y discusión sobre la libertad de expresión a nivel mundial. Activistas y ciudadanos en países con regímenes restrictivos han utilizado las plataformas digitales para eludir la censura y movilizar apoyo para causas democráticas y de derechos humanos. Estos desafíos destacan la naturaleza dinámica de la libertad de expresión y su constante evolución para adaptarse a las realidades cambiantes de nuestra sociedad globalizada. En la actualidad, casos como los de Josh Alexander y Liam Stans Morrison han generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la influencia de movimientos sociales contemporáneos, como el woke. Caso de Josh Alexander. Josh Alexander, un estudiante, se vio envuelto en la controversia y fue eventualmente arrestado por expresar su opinión de que solo existen dos géneros. Hay que ser enfáticos en decir que las instituciones educativas no pueden limitar la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Caso de Liam Stans Morrison. De manera similar, Liam Stans Morrison, quien llevaba una camiseta con un mensaje que decía lo mismo, enfrentó represalias similares. Esto nos alerta sobre cómo debemos defender el derecho a la libertad de expresión. Estos casos no son más que dos gotas en un mar de restricciones que se nos quieren imponer. La libertad de expresión, desde sus orígenes en las antiguas democracias hasta su papel vital en el mundo digital del siglo XXI, ha sido y sigue siendo un pilar esencial en la construcción de sociedades libres y justas. Los casos históricos y contemporáneos, como los de Josh Alexander y Liam Stans Morrison, nos recuerdan que este derecho fundamental necesita ser constantemente defendido. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, defender la libertad de expresión se ha convertido en una tarea más crucial que nunca. Hoy en día, este derecho fundamental se ve asediado desde múltiples frentes, desde la censura gubernamental y la presión corporativa hasta los movimientos sociales que se esfuerzan en coartar la libre expresión para impulsar su agenda. La historia nos enseña que la libertad de expresión es el cimiento de sociedades democráticas y progresistas. Por ello, es imperativo mantener un equilibrio entre el respeto a la diversidad y la inclusión, y la protección del derecho a expresar ideas, incluso aquellas que desafían las normas o son impopulares. La batalla por la libertad de expresión es continua, y cada generación debe comprometerse a salvaguardar este derecho esencial para asegurar una sociedad abierta, tolerante y verdaderamente libre. Suscríbete y ayúdanos a que este mensaje de libertad llegue a más personas en todas partes del mundo. Gracias por tu apoyo, y hasta el próximo. Chao.